Amigos, amigas de YouTube, bienvenidos a otro vlog para aprender mucho español. ¿Les gustan mis aros? Son aros de serpientes, si pueden ver. Porque hoy tuve ganas de hacerme la mala. Y porque abrí un cajón en el baño y encontré estos aros que no usaba hace mucho tiempo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no usarlos hoy? No los uso seguido porque son ligeramente pesados, son un poquito pesados y no me gustan los aros pesados porque siento que te estiran la oreja y después te estiran el lóbulo de la oreja. Este es el lóbulo de la oreja y yo creo que si usas aros muy pesados, después se te estira el lóbulo de la oreja y queda todo como alargado. Y de hecho, a veces veo mujeres grandes en la calle, no sé, por ahí, que usan unos aros gigantes y tienen toda la oreja estirada y me da impresión. No las estoy juzgando, cada uno hace con su cuerpo lo que quiere. Yo no quiero usar aros grandes, solo de vez en cuando. Pero bueno, volviendo al punto, al eje. Bienvenidos a otro vlog. Hoy es sábado, son casi las 4 de la tarde y me estoy muriendo de hambre. Así que voy a cocinar algo. Pero antes les voy a mostrar mi outfit. Este es mi outfit el día de hoy. Tengo esta remera de Simone Beauvoir que la compré en una feria americana. Ya estaba cortada, yo no la corté y de hecho me da un poco de vergüenza tener la panza al aire. La uso solo cuando estoy en mi casa. Si salgo, en general me la saco porque me da vergüenza. En la parte de abajo tengo unas bermudas negras y en los pies tengo Crocs porque estoy entre casa y en casa siempre uso Crocs. Bueno, esta es la situación. Voy a cocinar y voy a comer y después voy a trabajar un poco y después mi hermano me va a buscar y vamos a pasear. Así que acompáñenme. Bueno, ya almorcé, ya le di de comer a esta pancita, así que ahora puedo pasar a la próxima cosa que tengo que hacer. Estamos acá en mi oficina y en realidad esta es la mesa donde como, donde almuerzo, pero en este momento fue invadida por cosas del trabajo porque este escritorio no era suficiente. Entonces puse muchas cosas acá y ahora tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo acá una selección de libros porque voy a grabar un video con los libros que leí este año, con los libros de Argentina que leí este año, porque este año leí aproximadamente 25 libros, no llevo bien la cuenta, 25 o 30 libros, pero solamente 6 libros de Argentina. Entonces estaba releyéndolos y tengo que pensar más o menos el guión del video y más o menos lo que voy a decir. Entonces esto es algo que tengo que hacer y otra cosa que tengo que hacer es escanear estos cuadernillos porque estos son, como su título indica, son libros de español para extranjeros. Son fotocopias, en realidad. Y están buenos porque son específicamente español de Argentina.
El tema es que yo no doy clases presenciales hace 5 años, desde antes de la pandemia, que no doy clases presenciales, y están en la biblioteca juntando polvo, entonces dije, ¿qué tal si los escaneo y los regalo o los tiro, los reciclo, no sé, porque ocupan lugar innecesariamente? Entonces es lo que voy a hacer ahora. Acá tengo la impresora con el escáner, acá ya estaba escaneando un libro y voy a ponerme a hacer esto ahora. Es una tarea aburrida y repetitiva, así que lo que voy a hacer al mismo tiempo es mirar blogs. Ustedes saben que estoy aprendiendo portugués, entonces voy a ver blogs de canales de Brasil para practicar la escucha mientras tanto y para no aburrirme mientras hago esto. Bueno, ahora me tengo que ir. De hecho, mi hermano me está esperando abajo. Como pueden notar, me cambié la remera porque me daba vergüenza salir con la panza al aire. Me puse una gorra porque hace calor, tengo los lentes de sol y me puse unas zapatillas. Y preparé la mochila y bueno, nos vamos, salimos. Vamos. Vamos. Bueno, entonces primero dejamos a mi cuñada en la casa de una amiga de ella porque ella iba a merendar con sus amigas y después con mi hermano fuimos a una pequeña feria medieval que había en el patio de un shopping en Quilmes. Había diferentes cosas como cuadernos, cuchillos, ropa, joyas. Era una feria muy chiquita pero bastante interesante. Después fuimos a merendar. Pero ¿tenés que entrar a tu cabeza? ¿Puede ser así? ¿Tipo así? ¿Tipo así? Tipo nada. Te voy a despedir, Pero pará, no es muy... ¿Esto es todo? Sí. Yo pedí un latte con una factura de dulce de batata y mi hermano pidió un café frío con una croissant. Todo por $15.
Se traía el trípode. Y finalmente terminamos el día yendo a pasear un ratito por Puerto Madero. Hola. Bueno, son las 11:30 de la noche. Ya estoy en casa. Recién llegué. Fuimos a pasear a Puerto Madero un ratito, a dar una vuelta. La noche está muy linda. Está un poquito fresco. Igual, cuando salí hoy más temprano, hacía mucho calor. Entonces salí sin abrigo, sin una camperita, y por eso ahora a la noche que refrescó, la verdad es que hacía un poquito de frío. Dimos unas vueltas con la idea de cenar ahí, pero nada nos cerró, nada nos llamó particularmente la atención. Íbamos a ir a otro lugar, pero a mí ya me dieron ganas de volver a mi casa, así que me dejaron acá y ahora yo voy a bañarme, voy a comprar algo para comer y voy a cenar viendo una película. Ese es mi plan magnífico de sábado a la noche. Espero que estén disfrutando de este vlog. Estoy muerta. No sé por qué, no fue un día particularmente cansador el día de hoy. No me levanté muy temprano y tomé mucho mate, así que no sé de dónde viene tanto cansancio. Pero bueno, espero que estén disfrutando de este vlog, que estén aprendiendo mucho español y nos vemos en un ratito. Chao. Bueno, como pueden ver, ya me bañé y fui a comprar algo para comer. Fui al McDonald's porque es lo único que está abierto hasta ahora. Me pedí un combo del día mediano. No es la opción más nutritiva, pero era la única opción. Ahora es casi la 1 de la mañana y es lo único que está abierto a esta hora. Así que voy a comer viendo una película. Elegí una película argentina que se llama Goyo y voy a describirles el argumento de la película. Dice: un hombre con Asperger, Goyo, trabaja como guía del Museo de Bellas Artes en Buenos Aires. El Museo Nacional de Bellas Artes es el museo más importante de Latinoamérica. En sus más de 120 años, el museo ha formado una importante colección de más de 12.000 piezas de diferentes periodos artísticos. Pero su rutina cambia cuando llega Eva, la nueva guardia de seguridad, y ambos se enamoran. El argumento es muy prometedor, por varias razones. Primero, porque está ambientado en Buenos Aires, y me encantan las películas que están ambientadas en Buenos Aires. Y en segundo lugar, me parece que puede ser una buena película porque es una película romántica, al parecer. El protagonista tiene un interés romántico y en este momento de mi vida, no sé por qué, mi género favorito actual es películas románticas. Bueno, nada, voy a ver esta película, Goyo, mientras ceno y me voy a dormir. Hoy ya después voy a estar muy cansada, pero mañana les cuento si me gustó o no me gustó. Esto es todo por el día de hoy. Los despido acá
Y nos vemos mañana en el segundo día de este vlog, porque este vlog se llama Un fin de semana. Hoy es sábado y entonces falta mañana domingo. Buenas noches. Que descansen. ¡Mua! Buen día, mis amigos de YouTube. Bienvenidos al segundo día del vlog. Hoy es domingo, son las 11 de la mañana y yo me desperté hace 10 minutos. Me hice un café y decidí venir a hablar con ustedes, a hacerles un update de la película. Ayer a la noche vi Goyo y me gustó mucho. Se la recomiendo ampliamente. Tienen que ver Goyo. Yo creo que si yo estuviese aprendiendo español argentino, sería la película perfecta para mí. Estaría muy contenta de ver esta película porque, como les dije, tiene lugar en Argentina, en Buenos Aires específicamente, y entonces hay muchas escenas grabadas en el Museo de Bellas Artes, que es un museo precioso, pero también hay escenas grabadas en el subte, en la calle, cerca de la Facultad de Derecho, y todos los personajes hablan español rioplatense y hay muchas expresiones porteñas que ustedes pueden aprender. Elegí una pequeña escena, una escena chiquitita para mostrarles y explicar un poquito de vocabulario rioplatense. ¿Cambiaste la cerradura? Sí. Bueno, me mandó una cagada, pero ya está, ¿no? No, que ya está. Fue más que una cagada, Miguel. Terminaste preso. No, pará, ¿qué preso? Estuve demorado 72 horas en una comisaría, una situación normal. Aparte te extraño, a vos, a los nenes, todo, dale. Hoy no estuviste en todo el día, vine, el guachín no me dejó entrar, está loco ese. ¿Cómo va a hacer eso con el padre? No, ¿y a dónde estuviste? Yo les dije que no te abran, a los dos. Contestame, te pregunté dónde estuviste. Empecé a trabajar en un museo en el centro. Ah, bien. ¿Qué haces? Y vamos para adentro. Dale, Miguel, déjate de joder. No la compliques y andate, dale. ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿O estás loca? ¿Cómo me voy a ir? Si está en mi casa también, aparte están mis hijos ahí. Que ahora porque se te canta me tengo que ir, me querés cagar la vida así porque sí. No, la vida te la cagás vos solo, Miguel. Vos solo. Dale, deja de comportarte como un pendejo y andate. Andate. Bueno, 1. Déjate de joder. Dale, Miguel, déjate de joder. No la... Déjate de joder significa deja de molestar, no molestes. Déjate de joder es no me molestes, para con eso, basta. Y a veces le agregamos este gesto, ¿no? Déjate de joder. Otra expresión que puedo decir es no me molestes, no me jodas, no me rompas las bolas, no me rompas las pelotas, no me hinches los huevos. Muchas expresiones con la misma idea. No la compliques y andate. Joder, no la compliques y andate, dale. No la compliques y andate. Los verbos son complicarla, complicar una situación, e irse. Porque con el español rioplatense, el imperativo de ir no es ve, es andá. Ir, andá, irse, andate. Si vos querés que alguien se vaya, le decís andate, andate de acá. Y no la compliques significa no hagas este asunto más difícil de lo que es, no agrandes este problema. No la compliques o no la compliques. También se puede decir no te compliques. No te compliques es no te enriedes. Por ejemplo, una amiga me invita a comer y me pregunta ¿qué querés comer? Y yo, no te compliques, algo simple, lo que quieras. Después, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿O estás loca? ¿Cómo? ¿Qué tenés en la cabeza? Es una pregunta retórica, porque no estoy preguntando literalmente qué tiene alguien en la cabeza. Es una forma de decir, sos tonto, sos loco. ¿Qué tenés en la cabeza? Se te canta. Que ahora porque se te canta me tengo que ir, me querés... Se te canta significa querés. Es una forma un poco maleducada, muy poco amable de decir querés. Como, vos siempre haces lo que se te canta, ¿no? Vos siempre haces lo que querés. No sé, ella que quiere, yo voy a hacer lo que se me canta. O voy a hacer lo que se me cante, con subjuntivo. Yo tengo una amiga que pide consejos, pero después hace lo que se le canta.
¿Quién me quiere cagar la vida así porque No, sí? la vida te la cagamos solo, Miguel. Cagar la vida es arruinar la vida. Cagar es una palabra que tiene muchos significados en muchos contextos. Uno de sus significados es arruinar. Por ejemplo, los videojuegos me cagaron la cabeza. O mis papás me cagaron la vida. No es verdad, es solo un ejemplo. Dale, deja de comportarte como un pendejo y andate. Pendejo significa nene, un chico, una persona inmadura. Sos un pendejo, sos un inmaduro. Y algo muy interesante es que el protagonista tiene Asperger y no entiende metáforas. Entonces a veces los otros personajes dicen expresiones coloquiales y él las toma literalmente. Y entonces el otro personaje le explica qué significa y eso está bueno para ustedes para aprender más expresiones que nosotros usamos. Por ejemplo, en un momento una chica dice, uff, estoy muerta, que significa estoy muy cansada, y Goyo le dice, imposible, si estuvieses muerta no estarías acá. Comimos y nos colgamos mirando una serie hasta cualquier hora, así que estoy muerta. Eso no es correcto. Si estuvieras muerta no podrías estar acá en este momento, Momo. Nada, ampliamente recomendada. Yo, si fuera ustedes, ahora le pondría like a este video y me suscribiría y comentaría, wow, qué lindo video, y después, inmediatamente después, iría a ver la película. Que no lo dije, pero está en Netflix. Bien, eso por un lado, eso lo tenía pendiente. Por el otro, ¿les gusta mi taza? Miren. Es una taza que me regaló un estudiante. Él vive en, como podrán imaginar, en Praga, en República Checa, y vino con su familia a Buenos Aires. Y fuimos a tomar un café con él y su familia y me regaló esta taza. Y la compró amarilla porque sabe que el amarillo es mi color favorito. Muy considerado de su parte. Bueno, y mi plan ahora es quedarme en la cama un ratito más tomando mi café porque es domingo y los domingos son días para quedarse en la cama hasta tarde. De hecho, domingo en latín significa día para quedarse en la cama todo el día. Se lo juro. Y bueno, y más tarde voy a merendar con mi amigo chileno. Sucedió algo. Pasó algo hace un par de días y quiero su opinión. Y espero que su opinión esté de mi lado, porque yo creo que tengo razón. La cuestión es esta. El viernes pasado, hoy es domingo, el viernes pasado cumplió años mi amigo chileno. Y unos días antes, como una semana antes, yo le escribí para preguntarle qué iba a hacer por su cumpleaños. Y él manifestó o me expresó que no tenía muchas ganas y no tenía mucho interés en festejar su cumpleaños. A lo que yo le respondí, todo bien, es tu cumpleaños, obviamente podés hacer lo que vos quieras, porque es tu cumpleaños y tu decisión es la más importante en este día tan importante. Pero si querés hacer algo, yo estoy, porque yo amo los cumpleaños. El mío y el de las otras personas, amo celebrar la existencia de las personas, me parece algo muy lindo. Y por eso le dije, todo bien como vos quieras. Si vos querés, yo estoy disponible el viernes. Si no querés, no pasa nada. Y me dijo, bueno, está bien, podemos hacer algo. Podemos merendar, algo así. Y yo le dije, ok, perfecto, me agendo la tarde del viernes. Esto es muy importante. Porque yo, como la mayoría de las personas, trabajo de lunes a viernes, pero gracias a la flexibilidad de mi trabajo, a veces puedo bloquear ciertos horarios y disponer de ese tiempo para otra cosa. Entonces le dije, perfecto, yo ya agendo esta merienda. Y entonces bloqueé la tarde del viernes. Llega el jueves a la noche y se hacen las 12 de la noche, entonces ya el jueves a las 12 de la noche ya se hizo viernes. Y le escribo a mi amigo diciéndole feliz cumpleaños, te quiero mucho, bla, bla, bla. ¿Qué onda mañana al final? ¿Qué hacemos? Porque habíamos quedado en merendar, pero no habíamos ultimado detalles. Y me responde que al mediodía iba a almorzar con un amigo y después a la tarde iba a entrenar karate por una exposición que iba a tener, qué sé yo. Y yo me quedé como... Excuse me.
Y me dijo si quería hacer algo el sábado. Y yo tipo, excuse me. Y me indigné porque me lo dijo así al pasar, como si nada, nunca uy, discúlpame, me surgieron estos planes. ¿Qué tal si nos vemos el sábado? ¿Qué sé yo? Y me enojé mucho. Yo a veces cuando me enojo mucho igual. Me pone de muy mal humor cuando las personas no respetan el tiempo de otras personas. Me pone loca. Bueno, nada, me voy a quedar acá un ratito más. Nos vemos en un ratito. Chau. Bueno, ahora son las 5:15. Antes que nada, me voy a sacar los lentes de sol. Los tenía puestos porque recién vengo de la panadería y afuera hay mucho sol y por eso me puse lentes de sol, porque los lentes de sol son para usar cuando hay mucho sol. Son las 5:15 de la tarde y ya preparé todas las cosas para ir a merendar. Voy a ir con Ernesto a una plaza, entonces preparé la mantita para el piso, el mate, las cartas, el protector solar, todo eso. Bajé a la panadería a comprar algo para compartir. Me cambié la remera porque tenía una remera negra antes y como les dije hay mucho sol y las remeras negras absorben mucho más los rayos del sol, entonces me pareció una buena idea cambiármela. Y nada, ahora tengo que esperar a que venga Ernesto, me va a pasar a buscar, muy probablemente llegue tarde. Me dijo, estoy en tu casa 5:30 y son las 5:19. ¿Cuánto te apuesto que llega tarde? El día está hermoso, hace mucho calor, pero seguramente dentro de un rato, cuando baje el sol, va a bajar un poquito la temperatura también y va a estar más agradable. Está ligeramente caluroso, pero está bastante bien, podría ser peor. Pero estoy contenta porque tengo ganas de merendar con mi amigo, tengo ganas de comer algo rico y jugar a las cartas y ponernos al día, que hace bastante no nos veíamos. Mi amigo en enero va a hacer un viaje en bicicleta por 3 meses. Su plan es ir de Buenos Aires hasta Santiago de Chile en bicicleta, pero no en línea recta. Va a ir primero al norte del país, al norte de Argentina, y después va a bajar hasta Santiago de Chile. No sé qué onda ese viaje. Su proyecto se llama Diarios de Bicicleta, porque es un guiño a la película Diarios de Motocicleta del Che Guevara, que es un viaje que hace Ernesto, también se llama Ernesto Che Guevara, con un amigo que hace un viaje en moto saliendo desde Rosario, me parece, en Santa Fe, yendo por Latinoamérica, se va hasta el norte. Y de hecho, mi amigo Ernesto se llama Ernesto por Ernesto Che Guevara. Entonces, él quiere hacer un viaje parecido, solo que solamente entre Argentina y Chile. Y creo que va a documentar este viaje. Por lo que tengo entendido, va a subir cosas a sus redes sociales. Así que, si realmente ocurre eso, si va a publicar, después les comparto el link para que vean sus aventuras. Uy, me llegó un mensaje. Ernesto me acaba de decir: voy saliendo para tu depa en bici, siendo las 5:25. Va a llegar tarde, pero no va a llegar tan tarde. Desde su casa hasta mi casa serán unos 15 minutos. Él anda en bici muy rápido, porque está entrenando para andar en bicicleta 3 meses. ¿Reconocen este lugar? Acá es donde grabo mis podcasts. ¿Qué Gaia? ¿Tenés un podcast? Sí, tengo un podcast, pueden ir a escucharlo y darme feedback si les gusta o no les gusta. Y así mejoro. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Las críticas destructivas no. Bueno, nada, me voy a merendar a la plaza y nos vemos después. Chao. Sí, pero no está más de dulce.
Sí, dije exactamente eso en el blog. Dije, se me acaba de ocurrir una idea increíble. A mí, Gaia. No, mentira. Hola de nuevo, son las 9 de la noche ya, acabo de llegar a casa, estuvo muy buena la merienda, comimos muy rico, hablamos, nos pusimos al día, jugamos a las cartas, vimos el atardecer, la verdad, una tarde súper agradable. Ahora voy a ver qué como. Creo que no tengo nada para comer porque no fui al supermercado esta semana. Pero voy a ver qué improviso, después me voy a bañar y me voy a dormir, que mañana ya es lunes y empieza la semana laboral. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.